En el corazón de Beverly Hills, donde las palmeras bordeaban calles impecables y los jardines impecables brillaban bajo el sol californiano, la finca Anderson se alzaba como una de las mansiones más imponentes del barrio. La extensa propiedad ostentaba columnas de mármol, una lámpara de araña de cristal visible desde la calle y una verja de hierro oxidado que susurraba lujo. Sin embargo, detrás de toda esa belleza, se gestaban problemas en el interior. Victoria Anderson, esposa del magnate inmobiliario Charles Anderson, era infame tanto entre el personal como entre los vecinos. Los rumores sobre su temperamento impredecible, su lengua afilada y sus miradas gélidas que podían congelar hasta el alma más audaz corrían como la pólvora. En los últimos 2 años, ninguna criada, chef o mayordomo había durado más de unas pocas semanas. Una empleada doméstica juró que la habían despedido simplemente por doblar mal una toalla. Otra afirmó que Victoria una vez arrojó un jarrón de porcelana que valía miles de dólares al otro lado de la habitación sobre un croissant ligeramente quemado. No era que Victoria fuera ruidosa todo el tiempo. A veces, su silencio era aún peor. Los miembros del personal lo describieron como un aire pesado y sofocante. Como si la mansión misma hubiera aprendido a contener la respiración. Charles, ocupado con su imperio inmobiliario multimillonario, lo había intentado todo. Terapeutas profesionales, retiros de bienestar, instructores de meditación, incluso un costoso asesor personal que llegó en avión desde Nueva York, pero nada parecía llegar a su esposa. La verdad era que Charles había desistido de intentar comprenderla. Simplemente se iba temprano por la mañana, regresaba tarde por la noche y evitaba la confrontación. Pero todo cambió una tarde lluviosa. Ese día, el cielo sobre Beverly Hills era de un gris inusual, y el sonido de la fuerte lluvia contra los altos ventanales le daba a la mansión una sensación sombría. En el gran vestíbulo, los pisos de mármol brillaban con un brillo fresco. El aire olía ligeramente a limpiador de lavanda, signos de un personal que se esforzaba por mantener la perfección. En este palacio intimidante entró María González, una joven criada de un pequeño pueblo de Texas. Era pequeña, de cálidos ojos marrones y una sonrisa modesta. Era su primer día, y aunque ya había trabajado en casas grandes, nada la había preparado para la imponente majestuosidad de la residencia Anderson. María, aferrada a su pequeño bolso de cuero, contemplaba la imponente escalera que se curvaba como una cinta, los altos óleos de antepasados de rostro rígido y la enorme lámpara de araña de cristal que colgaba del techo. La recibió la señora Whitmore, la jefa de limpieza, una mujer severa con el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. María, dijo la señora Whitmore en un tono bajo, casi de advertencia, la señora Anderson es muy exigente. Haz exactamente lo que te digo y podrías durar más que las demás. María simplemente asintió. Había oído los susurros, pero creía que la amabilidad podía abrir cualquier puerta. El primer encuentro llegó antes de lo esperado. Mientras María quitaba el polvo de la base de un gran armario de caoba en el pasillo, el sonido de tacones resonó desde la escalera. Victoria apareció envuelta en una bata de seda, su cabello rubio, perfectamente peinado a pesar del clima exterior. Su piercing. Sus ojos azules recorrieron la habitación y luego se fijaron en María. ¿Quién es usted? La voz de Victoria era aguda, con esa autoridad que hacía encoger a la mayoría. Soy María, señora. Empecé hoy, dijo, con un tono educado y firme. La mirada de Victoria pasó del cabello bien recogido de María a su modesto uniforme y luego al plumero que sostenía. No quiero que nadie toque ese armario, espetó Victoria de repente. La última criada lo arañó. ¿Tiene idea de cuánto costó esto? Lo siento, señora. Tendré cuidado, respondió María con voz suave, sin rastro de defensividad. Victoria apretó los labios. Cuidado no es suficiente. La gente dice que es cuidadosa todo el tiempo hasta que arruina algo. Entonces desaparecen con su paga, y yo me quedo reemplazando antigüedades. El ambiente entre ellas era tenso.
La mayoría del personal habría murmurado una disculpa rápida y huido, pero María simplemente esbozó una pequeña y cálida sonrisa. Lo entiendo. Mi abuela tenía una mesa que era muy querida para ella. No nos dejaba tocarla a menos que tuviéramos las manos limpias y un paño suave. Prometo que la cuidaré aún mejor. Por primera vez, Victoria parecía insegura. Fue una reacción extraña, casi como si alguien le hubiera hablado como a una persona. No hay problema. Pero el momento pasó rápido. Solo no la estropees, dijo, dándose la vuelta. El sonido de sus tacones se desvaneció por el pasillo. La señora Whitmore, que había estado observando desde la puerta del comedor, arqueó una ceja. Nunca la había visto tan tranquila en una primera reunión. Susurró, «Papá». Durante las siguientes horas, María recorrió la mansión en silencio, puliendo plata, doblando mantelería y ordenando estanterías. Pero se fijó en cosas, pequeños detalles que a nadie más parecían importarle. Una taza de manzanilla a medio beber. Un té frío junto a la ventana. Un marco de fotos sobre un escritorio con una foto boca abajo. Una gruesa capa de polvo en la esquina de un piano, como si nadie lo hubiera tocado en años. Dot. Era evidente que esta casa era hermosa por fuera, pero por dentro se sentía sola. Esa noche, mientras la lluvia continuaba, María fue la encargada de llevar a Victoria. Para el té de la tarde, llamó suavemente a la puerta del dormitorio principal. «Pasa», llamó la voz de Victoria. Esta vez más suave. María entró y la encontró sentada ante un tocador, mirándose fijamente. La habitación olía ligeramente a rosas. Sin decir palabra, María dejó el té a su lado. «¿Por qué sonríes?», preguntó Victoria de repente, al ver la expresión de María en el espejo. «Porque está lloviendo», respondió María. «¿De dónde vengo?». «La lluvia es una bendición. Es como si la tierra respirara hondo». Victoria parpadeó como si nunca se le hubiera ocurrido. «La lluvia es solo humedad», dijo secamente, pero su voz carecía de la mordacidad habitual. María no insistió. Simplemente asintió, hizo una ligera reverencia y salió de la habitación. Dot, cerrando la puerta. Los ojos de Victoria se posaron en su reflejo en el espejo, y por un breve instante, sus labios se curvaron en una mueca que no había sentido en mucho tiempo. La lluvia había amainado por la mañana, dejando el aire fresco y los jardines de la mansión relucientes de rocío. La finca Anderson brillaba en su máximo esplendor a primera hora de la mañana. Las rosas aún húmedas, las estatuas de mármol reflejando la primera luz y los colibríes revoloteando entre los parterres. Pero dentro, el ambiente seguía tenso. Dot. María se levantó temprano. Realizaba sus tareas con la silenciosa eficiencia que había aprendido trabajando en casas adineradas. Pulió la plata en el comedor, arregló flores frescas y jarrones de cristal, y limpió el polvo del piano de cola sin tocar sus teclas de marfil. Tuvo cuidado de no cruzar ningún límite, pero su mente volvía una y otra vez a sus primeros encuentros con Victoria. Dot. Había algo allí, bajo la agudeza y el control, que María reconoció. Había visto esa clase de tristeza oculta en Sorroban. Los ojos de su propia madre tras la muerte de su padre, Dot. A media mañana, la señora Whitmore apartó a María en la cocina. «Hoy le servirás el desayuno a la señora Anderson. Tostadas, huevos revueltos y café solo. No hables a menos que te dirijan la palabra y no comentes nada en su habitación». María asintió, aunque no tenía intención de guardar silencio absoluto si veía la oportunidad de conectar, Dot al entrar en el dormitorio principal. Victoria estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín. Lucía casi majestuosa con una bata de seda color crema, pero su mirada estaba perdida en la distancia, como perdida en un recuerdo. «Buenos días, señora Anderson», dijo María en voz baja, dejando la bandeja en la mesita que tenía a su lado. «Dot». Victoria no se giró de inmediato. «¿Siempre saluda así a la gente?», preguntó tras una pausa. «¿Cómo, señora?». «Como si lo sintiera de verdad».
respondió Victoria, mirándola por fin. Los labios de María se curvaron en una suave sonrisa. Lo digo en serio. Por un breve instante. La expresión de Victoria se suavizó, pero la disimuló rápidamente. Bueno, no soy muy madrugadora. María no insistió. En cambio, vio un viejo libro encuadernado en cuero en el brazo del sillón. Estaba desgastado, con los bordes deshilachados. Parece muy querido, comentó María en voz baja. La mirada de Victoria se posó en el libro y bajó un poco la voz. Era el favorito de mi hijo. El aire en la habitación cambió. María no hizo preguntas. Simplemente asintió como para decir que comprendía la importancia de lo que acababa de revelarse. Debe de traer muchos recuerdos, dijo con suavidad. Dot. Victoria parpadeó, apretando la mandíbula. Desayuno. Se enfriará. María captó la señal y retrocedió, dejando a Victoria sola. Pero no podía quitarse la imagen de ese libro de la cabeza. La primera señal de cambio durante la semana siguiente, María empezó a adaptarse al ritmo de la mansión. No solo hacía su trabajo, sino que observaba. Se dio cuenta de que Victoria siempre se sentaba en la misma silla de la biblioteca a las 3 de la tarde tomando té y mirando las estanterías sin abrir un solo libro. Se dio cuenta de que evitaba por completo el ala oeste, donde el piano permanecía en silencio. Una tarde, mientras quitaba el polvo de la biblioteca, María se encontró tarareando una canción de cuna que solía cantar su abuela. Ni siquiera se dio cuenta de que Victoria había entrado hasta que oyó su voz detrás de ella. Esa canción, dijo Victoria en voz baja. ¿Dónde la aprendiste? María se giró un poco sobresaltada. Mi abuela solía tararearla cuando no podía dormir. La mirada de Victoria volvió a estar distante. Yo solía tararearle algo así a mi hijo. María sonrió suavemente. Algunas canciones se quedan en nuestros corazones para siempre. Por primera vez, Victoria no la despidió ni se dio la vuelta. En cambio, se dejó caer en el sillón de cuero y dejó que el silencio persistiera. No del tipo incómodo, sino del que se sentía como una tregua frágil. Pequeños actos de bondad. Maras. La amabilidad nunca fue grandilocuente ni ostentosa. Eso estaba en los detalles. Empezó a preparar el té de Victoria tal como a ella le gustaba, sin que nadie se lo dijera. Colocaba flores frescas en el jarrón cerca de su silla porque notó que eran las únicas que la hacían sonreír. Una mañana, María encontró una bufanda en el lavadero, tejida a mano, suave y ligeramente deshilachada. Se tomó el tiempo de remendar un hilo suelto antes de devolverla al armario de Victoria. Cuando Victoria la encontró más tarde, la miró con curiosidad. ¿Arreglas esto? Sí, señora. Es demasiado bonita para dejarla con un hilo suelto. Victoria dudó y luego murmuró. Era la bufanda favorita de mi hijo. La usaba todos los inviernos. María no respondió con lástima. Simplemente dijo, entonces merece que la cuiden. Y volvió a su trabajo. Ese pequeño momento se quedó con Victoria todo el día. Dot. El día del jardín, el mayor cambio llegó inesperadamente. Un sábado por la mañana, María estaba limpiando el solario cuando vio a Victoria de pie junto a las puertas de cristal, mirando el jardín. Las rosas estaban en flor y el aire afuera era cálido. «Solías pasar tiempo ahí fuera, ¿verdad?», preguntó María en voz baja. Victoria la miró, casi a la defensiva. «¿Cómo lo sabes?» «Me doy cuenta. La gente no se queda mirando algo así a menos que sea un lugar que extrañan». Hubo una larga pausa. Luego, sin decir palabra, Victoria salió. María la siguió a una distancia respetuosa. Los senderos del jardín estaban bordeados de flores en todos los tonos de rosa, amarillo y rojo. Victoria extendió la mano para tocar una rosa, sus dedos rozando los pétalos. «Solía leerle aquí», dijo de repente. «Todas las tardes hasta que no pude más». Su voz se quebró un poco. «Dot». María no dijo palabras vacías. En cambio, se agachó, cogió una pequeña rosa blanca y se la entregó.
Por los recuerdos, dijo simplemente. Victoria se quedó mirando la rosa un buen rato. Y cuando volvió a mirar a María, tenía los ojos húmedos, pero no apartó la mirada. Un susurro entre el personal. Al final de la segunda semana de María, los susurros comenzaron a circular entre el personal. Los gritos casi habían cesado. Las escaleras heladas eran menos frecuentes. Victoria seguía siendo reservada, aún cautelosa. Pero había algo diferente. De hecho, dijo, gracias a mí hoy. La cocinera dijo una mañana con incredulidad. Y no ha despedido a nadie en 2 semanas. La señora Whitmore añadió, como si eso solo fuera un milagro, Dot María no se consideraba a sí misma como alguien extraordinario. Simplemente escuchaba, observaba y trataba a Victoria como una persona, no como un problema que resolver. Pero en el fondo, María sabía que algo estaba sucediendo. Los muros que rodeaban el corazón de Victoria comenzaban a resquebrajarse. Y también sabía que el verdadero avance aún estaba por venir, cuando la verdad detrás de su dolor finalmente saliera a la luz. Comenzó la tercera semana de María en la mansión Anderson. Silenciosamente, demasiado silenciosamente. María lo notó en cuanto entró para su turno de la mañana. No se oía ningún leve ruido de pasos en el pasillo del piso de arriba. Ningún tintineo de porcelana en la bandeja del desayuno. Ninguna orden apagada de la voz aguda de Victoria. La mansión se sentía casi en silencio. Pesada, dolida. La señora Whitmore se acercó a María en la cocina bajando la voz. La señora Anderson no había salido de su habitación hoy. Pidió no recibir visitas. Mejor no molestarla. Pero María había aprendido algo importante en las últimas semanas. Cuando las personas que cargan con un profundo dolor se retraen, es cuando más necesitan a alguien. Preparó una pequeña bandeja con solo una taza de té de manzanilla con un toque de miel y una rosa blanca del jardín, y subió la amplia escalera. La habitación cerrada. María llamó suavemente. Señora Anderson, soy María. Le traje té. Hubo un silencio, luego una voz débil y tensa, váyase. María no se movió. Esperó unos segundos y luego dijo en voz baja, lo dejaré junto a la puerta. Dejó la bandeja, pero en lugar de alejarse, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, justo afuera del dormitorio. La mansión estaba tan silenciosa que podía oír su propia respiración, y débilmente, un sollozo ahogado. Sin pensarlo, comenzó a tararear la misma canción de cuna que le había cantado su abuela. Su voz era baja, firme, como un hilo suave que tejía en el silencio. El sollozo cesó. Se acercaron pasos. La puerta se entreabrió y apareció el rostro pálido de Victoria. Tenía los ojos enrojecidos, su cabello despeinado distaba mucho de la imagen inmaculada que solía presentar. ¿Sigues aquí?, preguntó casi con tono acusador. Dije que dejaría el té, respondió María con dulzura. No dije que te dejaría. Victoria la miró fijamente un momento y luego abrió la puerta lentamente. Pasa a punto. La verdad se desborda. El dormitorio tenía cortinas opacas corridas para protegerse del sol. Victoria se hundió en el sillón junto a la ventana, el mismo donde María la había visto antes contemplando el jardín. Señaló el asiento de enfrente. No sé por qué te cuento esto, empezó con voz temblorosa. Pero hoy es el aniversario del día en que lo perdí. María se quedó callada, dejándola hablar. Tenía 6 años. Se llamaba Michael. Volvíamos de la playa. Charles estaba de viaje de negocios y un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Me desperté en el hospital. Él no. Las manos de Victoria temblaban mientras se agarraba a los reposabrazos. Después de eso, no pude respirar. Cada sonido se volvía demasiado fuerte. Cada habitación estaba demasiado vacía. Charles se sumergió en el trabajo y la casa se llenó de desconocidos. Personal, asistentes, gente que iba y venía. Nadie quería saber nada de él. Solo querían que pasara página. Así que me convertí en esto.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Si yo, grité, si les daba miedo, me dejarían en paz. Y eso era más fácil que escuchar allí. Lástima. Los ojos de María brillaron, pero su voz era firme. Victoria, has estado protegiendo tu dolor, manteniéndolo bajo llave. Pero el dolor no desaparece solo porque lo ocultemos. Victoria la miró casi suplicante. ¿Y entonces qué hago con él? Se ha ido. No puedo traerlo de vuelta. Lo llevas contigo, dijo María simplemente. No como una herida, sino como parte de tu amor. Dejaste que los buenos recuerdos vivieran en lugar de solo el día en que lo perdiste. Un nuevo ritual. A partir de ese día, algo cambió. Los muros que Victoria había construido comenzaron a derrumbarse. No todos a la vez, sino de forma gradual y constante. María sugirió que tomaran té en el jardín todas las tardes. Al principio, Victoria se resistió, pero un día apareció en el patio exactamente a las 3 de la tarde con un chal ligero y sosteniendo el libro encuadernado en cuero que María había visto semanas antes. Se sentaron juntas bajo la sombra de un arce, y Victoria comenzó a leer en voz alta. Era la historia favorita de Michael sobre un niño que viajaba por el mundo en un barco mágico. Al principio, su voz temblaba, pero con el paso de los días, se fue tranquilizando. A veces se reían de las partes tontas. A veces, Victoria se detenía a media frase, con lágrimas en los ojos, y María simplemente se sentaba con ella hasta que pudiera continuar la nueva vida de la mansión. Al final de la cuarta semana, la mansión se sentía diferente. El aire ya no era pesado. Era cálido. El personal ya no susurraba nervioso en los pasillos. Se saludaban. Se miraban abiertamente. Victoria empezó a agradecer a la gente su trabajo. Una vez incluso horneó galletas con el chef, riendo como una colegiala cuando la flor le salpicó la bata. Charles también lo notó. Una noche, llegó a casa antes de lo habitual y encontró a Victoria en el jardín con María riéndose de algo del libro. Se quedó allí un momento, casi atónito. Hacía años que no la oía reír. Más tarde esa noche, Charles encontró a María en la cocina. No sé qué has hecho, dijo en voz baja. Pero gracias. Me has devuelto a mi esposa. María negó con la cabeza. No la devolví. Siempre estaba allí. Solo necesitaba que alguien la viera. El gesto final. Un sábado soleado, María entró en la biblioteca y encontró a Victoria sentada al piano. La tapa estaba abierta, sus dedos sobre las teclas. Hacía años que no tocaba esto, dijo Victoria. A Michael le encantaba que tocara. Tocó algunas notas tentativas y luego empezó a tocar una melodía suave, titubeante al principio, luego más plena, más rica. La música resonó por la mansión, atrayendo al personal a la puerta. Cuando terminó, Victoria miró a María con una sonrisa. No la máscara de cortesía que usaba para el mundo, sino una sonrisa genuina y espontánea. Creo que me gustaría escuchar esa canción de cuna otra vez, dijo. Dot. María cantó y Victoria se unió suavemente. Sus voces se fundieron. Por primera vez, la mansión no solo se veía hermosa, se sentía viva. Epílogo: el poder de la bondad. Meses después, la gente del vecindario notó el cambio. La otrora temida señora Anderson ahora albergaba pequeñas reuniones en el jardín, a menudo invitando niños del orfanato local para jugar en el patio. El personal se quedaba durante años en lugar de semanas. María nunca vio su papel como extraordinario. Ella no arregló a Victoria. Simplemente ofreció lo que nadie más había tenido en años: paciencia, escucha y bondad sin condiciones. Dot. Y al final, no fue la grandeza de la mansión ni la riqueza de sus dueños lo que dejó la mayor impresión. Fue la prueba silenciosa de que incluso el dolor más profundo puede suavizarse, no a través de la fuerza, sino a través del toque suave y constante de la compasión humana. Porque a veces todo lo que se necesita para cambiarlo todo es bondad. La gente del vecindario notó el cambio.
La otrora temida señora Anderson ahora organizaba pequeñas reuniones en el jardín, a menudo invitando a los niños del orfanato local a jugar en el patio. El personal se quedaba durante años en lugar de semanas. María nunca consideró su rol extraordinario. No arregló a Victoria. Simplemente ofreció lo que nadie más había tenido en años: paciencia, escucha y amabilidad incondicional. Y al final, no fue la grandeza de la mansión ni la riqueza de sus dueños lo que causó la mayor impresión. Fue la prueba silenciosa de que incluso el dolor más profundo puede aliviarse, no por la fuerza, sino con el toque suave y constante de la compasión humana. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiarlo todo es la amabilidad. La gente del vecindario notó el cambio. La otrora temida señora Anderson ahora organizaba pequeñas reuniones en el jardín, a menudo invitando a los niños del orfanato local a jugar en el patio. El personal se quedaba durante años en lugar de semanas. María nunca consideró su rol extraordinario. No arregló a Victoria. Simplemente ofreció lo que nadie más había tenido en años: paciencia, escucha y amabilidad incondicional. Y al final, no fue la grandeza de la mansión ni la riqueza de sus dueños lo que causó la mayor impresión. Fue la prueba silenciosa de que incluso el dolor más profundo puede aliviarse, no por la fuerza, sino con el toque suave y constante de la compasión humana. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiarlo todo es la amabilidad.